Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición estar con ustedes y poder compartir el contenido de este programa. Dios les bendiga y quiero invitarles para que iniciemos este tiempo con una oración al Señor. Amado Dios, queremos darte infinitas gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, por darnos el regalo de ver este nuevo día y emprender, Señor, en la jornada y todo lo que esto va a implicar, Señor. Quiero suplicarte desde este lugar una bendición grandísima en favor de cada pastor, de cada líder de la iglesia local, de cada obrero que tiene un compromiso con las actividades de la iglesia local para atender niños, jóvenes. Gracias, Dios, por los servidores que también están atendiendo el ingreso del público a la iglesia. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Danos un gran día, Señor, y gracias, Dios, por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que harás. Amén. Quiero dejar con ustedes algunas entrevistas de la cumbre de comunicaciones tenida en San Salvador, El Salvador, del 20 al 24 de este mes. Un gran tiempo y quiero dar con ustedes algunas de las incidencias durante esta actividad. Tengo la bendición de tener aquí a Belén Pisoni. Ella es la coordinadora de multimedia para las Asambleas de Dios de Argentina. Belén, hemos tenido la oportunidad de conocernos y también participar en su caso como entrenadora, como capacitadora. En mi caso nuestro, pues como gente que ha venido para capacitarse. Todo el contenido, desde mi punto de vista, es muy pertinente. ¿Por qué es pertinente algo como esto para las Asambleas de Dios, para la Iglesia del Señor en el mundo? Quisiera escuchar su punto de vista. Primero, gracias por esta oportunidad. Es un placer para mí poder estar junto con ustedes. Yo coordino una escuela de multimedia, entonces el enfoque yo creo que es importante pensando en qué año estamos, ¿no? ¿Dónde están las personas hoy? Hoy las personas están en la tecnología, ¿no? Están a través del teléfono, están a través de la radio, están a través de una computadora, de una televisión. Y si nosotros queremos llevar un mensaje claro del Evangelio, debemos utilizar los medios que son necesarios. Jesús utilizó las parábolas para hablar en el lenguaje cotidiano de aquella época. Nosotros tenemos que utilizar todos los medios y el lenguaje necesario para llegar con el mensaje y que sea de manera que sea. Y dice para llegar a la gente. En realidad creo que ese es el desafío, porque si nosotros no producimos nada para los medios, indica entonces que la gente no nos está escuchando, ¿cierto? Que sí, quedamos afuera, ¿no? Directamente no tenemos propuesta, no somos visibilizados, estamos como si estuviésemos todos escondidos dentro de la iglesia, digitalmente, ¿no? ¿Qué consejo nos daría a nosotros? Esta transmisión también escuchan hermanos dentro y fuera del país
en las asambleas de Dios y en el resto del cuerpo de Cristo, ¿cuál cree que debería ser los siguientes pasos que nosotros deberíamos dar de cara al futuro, en vista de que esta es una tendencia creciente y lo que tenemos hoy como tecnología no es que va a desaparecer, pero va a ser reemplazada por algo, yo diría mejor, pero bueno, va a ser algo distinto. Sí, yo creo que vamos en camino de renovación, ¿no? Así como antes era solo a través de los medios escritos o de los libros y después fue a través de la televisión y bueno, y vamos modificando nuestra forma de comunicación. Es importante que nosotros estemos abiertos. Entonces, si usted me pregunta qué es lo relevante hoy, yo creo que es importante primero que tengamos esa apertura de la renovación en cuanto a las nuevas tecnologías, a lo que va al futuro, a la vista al futuro, pero también la osadía, ¿no? Como tuvimos años anteriores cuando alguien comenzó con una radio o con algún hermano que empezó a hacer un canal de YouTube o lo que haya que comenzado, creo que tenemos que conseguir seguir con ese espíritu, con esa valentía. Y segunda cosa que creo que va en camino de la mano es la formación. No podemos hacer sin estar formados. Animarse a decir, bueno, comienzo un curso, vamos a hacerlo para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Estamos con el mensaje más importante que el mundo necesita, que es la salvación, que es el Señor. Y si nosotros no nos ocupamos de hacerlo con excelencia, otra información lo hará. Sí, correcto. Creo que esa última parte, creo que es sumamente importante. El mundo no está al margen de las comunicaciones y otros están aprovechando al máximo estos recursos, lo que indica que la Iglesia del Señor no puede quedarse atrás. Yo sé que hay muchos haciendo un trabajo extraordinario, pero considero que gran parte de la Iglesia del Señor no despierta a esta realidad y creo que ese es el desafío. Hablando del futuro, por supuesto, Nicaragua, Argentina, El Salvador, Argentina está lejos en términos de acciones presenciales, pero cree que la virtualidad pudiese ayudarnos a entrenamientos que pudiésemos hacer sobre Sí, países. Sí, totalmente. Hoy hay múltiples opciones en cuanto, primero, al discipulado digital, a través de plataformas con bibliotecas digitales, con contenido audiovisual de calidad y también de formación, ¿no? Nosotros como Escuela Ministerial de Multimedia ofrecemos cursos online de diferentes materias que tengan que ver con edición de video, diseño, producción de radio, locución y diferentes materias para comunicar de manera eficaz. Y nuestro enfoque es ministerial, ¿no? Porque siempre digo, podemos capacitarnos en cualquier lado, ¿no? Podemos capacitarnos por YouTube, podemos capacitarnos por una universidad, pero nuestra escuela tiene el enfoque ministerial. Nuestra escuela, el enfoque es poder capacitar a la iglesia para comunicar el evangelio de forma eficiente. Por eso queremos llegar como escuela al mayor público posible, a la mayor cantidad de iglesias posibles. Por una cuestión de que el evangelio tiene que crecer, no solo en Buenos Aires o no solo en las grandes ciudades, sino en las pequeñas comunidades, para que el evangelio crezca, ¿no? Al tomar el curso, la escuela ofrece una certificación. Sí, ofrecemos una certificación al cumplir 10 materias, un ciclo básico en multimedia ministerial y con 17 materias también. Contamos con un pensum de 22 materias en total, es a través de una plataforma académica y también pueden allí tomar sus clases, pueden tener su contenido y es un contenido que queda para siempre. Es decir, siempre pueden volver a repasar el contenido que por ahí ya tomaron en algún momento. Al final, Exacto. Va a ritmo de cada estudiante. Como son clases que están grabadas, el estudiante decide si puede tomarla a la mañana, a la tarde o a la noche o en el momento que tenga libre. Y también, bueno, a su ritmo, de acuerdo a las actividades que sabemos que a veces las personas trabajando, estudiando y en la iglesia y todo es difícil acomodar, por eso de esta manera sincrónica creo que es muy eficiente. costos del curso. Estamos haciendo una promoción especial que se las extendemos desde acá, desde El Salvador hasta Nicaragua, con la matrícula al 50%, son alrededor de $40. Y
la matrícula, que tiene duración de 12 meses. Y también, bueno, cada materia. Ahí cada materia depende de la necesidad o del gusto de cada una. No quiero comenzar con la materia de fotografía porque necesito ayudar con fotografía en la iglesia, o quiero comenzar con la materia de locución porque estamos incursionando en la radio. Así que cada materia tiene un costo alrededor de $30. También hay posibilidades de que si vienen varios de la misma congregación, de la misma iglesia, se les puede hacer un descuento, un paquete. Sí, así que si quieren seguirnos en las redes sociales, nosotros somos la Escuela Ministerial de Multimedia, la EMM Global. Muchísimas gracias, me felicito por el aporte que nos ha dado en esta actividad. Por supuesto que esto no es algo exclusivo para Nicaragua. Hay muchos hermanos de distintas partes y queremos agradecer, y a aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, queremos motivarles. Nosotros estamos motivados y queremos, además de ofertar la escuela de Argentina, también iniciar algo allá que nos permita masificar lo más que se pueda a nivel de regiones, a nivel de distritos, este trabajo, porque creo que urge. Mucha gente está oyendo y mirando lo que no debería y no tiene la probabilidad, porque la iglesia no se arriesga a predicar el evangelio a través de este medio. Así que muchas gracias por este. Gracias a usted, pastor. Una bendición poder estar aquí junto con ustedes. En el contexto de la cumbre de comunicaciones de las Asambleas de Dios, tengo aquí conmigo al pastor Daniel Gómez, quien es el responsable de comunicaciones de la Asamblea de Dios para España. Y también él es parte del equipo que se contó para organizar esta iniciativa, la primera iniciativa de la Asamblea de Dios. Eso parece algo inaudito, pero es la primera, es la verdad. Es la primera. Y a mí de forma particular me gustó cómo nos desafió, especialmente siendo una persona que ha estado sirviendo en las comunicaciones ya por años. Y ahora entonces el tema es cómo hacemos nosotros para aprovechar las comunicaciones de la iglesia. No podemos decir que no hay comunicaciones, pero de pronto no lo estamos haciendo de la forma más adecuada. Daniel, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad también de charlar y poder conectar entre diferentes países hispanoamericanos, porque la verdad que es un privilegio. En cuanto a la pregunta que me realizaba, lo cierto es que las comunicaciones no están pensadas o deberían estar pensadas para facilitar la vida de la iglesia. Una buena comunicación es aquella no que fuerza a la iglesia a hacer algo para lo que no está preparada, sino que aprovecha el talento, los recursos, los dones que Dios ha puesto en la congregación para crecer. Y hay muchas maneras de hacer comunicación. De hecho, muchas iglesias a veces creen que no están haciendo comunicación y están haciendo comunicación a través de WhatsApp, grupos de WhatsApp de comunicación, o boletines de iglesia o correos electrónicos. Siempre son los primeros pasos para que la propia congregación esté enterada de lo que ocurre, sean bendecidos con palabras, con reflexiones, y siempre son el primer paso para ir más allá y empezar a mostrar lo que la iglesia hace, lo que la iglesia cree, y a mostrar el mensaje del evangelio. Entonces es importante que cualquier iglesia, es decir, independientemente de su tamaño y de su visión, entienda que las comunicaciones nacen para facilitar que el mensaje del evangelio llegue a más gente. La iglesia podría estar en cero en ese tema, o podría estar trabajando ya sobre el tema, pero independientemente de dónde esté, hay un desafío planteado. Efectivamente. Sí, todas las iglesias pueden crecer desde el punto en el que están. Puede ser que no tengas ningún tipo de interacción en redes sociales o en internet, o puede ser que ya tengas un programa muy desarrollado. Siempre puedes crecer y puedes aspirar a alcanzar a más gente, pero al final lo importante es que las comunicaciones sean una estructura que se adapta a la vida de la iglesia, y que si la iglesia entiende la importancia, vaya creciendo de una manera orgánica, que vayan de la mano el equipo de comunicación y la visión pastoral, porque a veces las iglesias ven lo que se hace en otro sitio o tienen ideas y llevan a la congregación a un punto en el cual deben cambiar maneras de hacer iglesia, y la gente se siente como incómoda. Es como cuando a David iba a pelear en la guerra. Recordaréis
y Saúl le propone llevarse el traje con el cual él no estaba cómodo. Entonces, al final, tenemos que hacer comunicaciones de tal forma en la que la iglesia esté cómoda. Y a veces son pequeños cambios, empezar a proyectar los puntos de la predicación, empezar a poner los anuncios de una manera que se vea bien en pantallas, en proyectores, hacer un grupo de WhatsApp con mensajes sencillos. Es decir, no hay que dar grandes saltos, pero sí que hay que empezar un camino que nos lleve a mejorar. Creo que lo ocurrido en la cumbre nos motiva. Desde mi punto de vista, me siento motivado a comenzar esfuerzos en el país. A nivel de este esfuerzo global, internacional, ¿qué acciones cree que se podrían generar en favor de cada iniciativa en cada país? Bueno, yo creo que siempre cualquier implementación de comunicación tiene que partir de un análisis, de ver cuáles son las necesidades del país. Porque cada país tiene necesidades diferentes. Nosotros, por ejemplo, en España, cuando comenzamos el trabajo de comunicación, hicimos preguntas a los pastores, hicimos preguntas a las personas que están llevando adelante la obra y vimos que su necesidad, por ejemplo, no estaba en implementar una campaña en redes sociales. Su necesidad estaba en ese caso en que los pastores tuvieran una red de información entre ellos, que las iglesias se supiera bien dónde estaban ubicadas, que digamos que a nivel estructura se pudiera crecer, ¿no? Y yo creo que cualquier país que quiera crecer en comunicaciones, lo primero que debe hacer es, vale, ¿cuál es la necesidad real de mis pastores, de mi concilio? Y desde ahí, ¿El diagnóstico cuál? hay que hacer un diagnóstico, efectivamente. Porque Se enferman y se comunicación, ¿no? porque todo es comunicación. Comunicación no se limita solamente a redes sociales, YouTube. Eso son comunicaciones, digamos, externas o más visibles. Pero a veces no son las más efectivas. A veces comunicar pensando en nuestra propia estructura funciona más y motiva a las iglesias a crecer. A veces la voz del evangelismo no tiene que estar capitalizada o centralizada en una parte nacional, sino que la parte nacional debe potenciar a las iglesias a que sean ellas las que hacen evangelismo. Y todo eso al final depende del análisis y del diagnóstico que se haga. Entonces, el primer punto para cualquier concilio o movimiento que quiera invertir en comunicación es ver su necesidad, ver cómo su estructura. Otro detalle, me encantaría, en vista de que tiene una trayectoria en las comunicaciones. Por ejemplo, en mi país, por muchos años, un boletín escrito era relevante. Sí. El otro punto es radio. Ajá. Hubo tiempo en que yo, siendo un líder nacional de un programa de la Asamblea de Dios, iba a una radio, la saturaba de publicidad, Ajá. pero ahora hay muchas radios y ahora hay otra forma. Hay gente que casi no escucha radio. Pero hablando del tema de la radio, ¿cómo valora usted la radio? Pues te voy a decir una cosa, la radio, de hecho nosotros, a mí me tocó ser el encargado de esta cumbre y cuando planteamos la ponencia que se dará mañana acerca de la radio, hablamos de la radio como el medio del futuro, aunque normalmente las personas piensan en la radio como un medio del pasado. Sin embargo, hoy en día los grandes comunicadores de nuevas generaciones han adaptado lo que se conoce como el formato podcast. Y hay grandes plataformas de streaming que lo que hacen es personas hablando, teniendo un programa de radio que a su vez se puede visualizar, pero no necesitan estar haciendo grandes actuaciones, sino simplemente charlando, hablando, lo que es un programa de radio básico. Y es muy consumido por nuevas generaciones, porque aparte puedes hacer una actividad y bajarte ese podcast y seguir escuchándolo, de temáticas interesantes, puedes elegir qué temas escuchar. Obviamente cambian algunas cosas, no es como una radio que sintonizas y que te da igual lo que están echando, sino que tú puedes elegir, ¿no? Que al final somos selectivos, pero al final lo que es el concepto de personas hablando, transmitiendo un mensaje principalmente audible, está de plena actividad. Está de plena actualidad porque es lo que las nuevas generaciones están haciendo. Los podcasts es la evolución natural de la radio. Entonces, no es algo que hay que desechar, sino que es algo que hay que modernizar, pero tampoco hacen falta grandes cambios. Es simplemente plantear el mismo contenido, pero de diferente forma. Que eso es muy interesante porque la mayoría del público que nos está, que está con nosotros nos escucha, otros nos ven y las asambleas de Dios en el país tienen muchas estaciones de radio que no tienen cobertura nacional y de pronto podrían verse desalentados porque por el efecto de las redes sociales. Pero ese punto de vista de un comunicador experimentado creo que ayuda para que la iglesia local que tiene una radio
revalor su trabajo. Claro, una iglesia local que tenga una radio que funciona en frecuencia modulada o frecuencia media, si la digitaliza, es decir, si eso lo lleva a lo digital, manteniendo la parte analógica, me refiero. Lo único que tienen que hacer es poner una cámara, 2 cámaras y ese audio llevarlo a la transmisión. Estaría teniendo un alcance realmente muy importante porque estaría afectando a lo que es la parte analógica, la radio tradicional, y aparte estaría exportando al mundo. Y a lo mejor, aunque en la radio analógica no tenga un alcance esperado, puede ser que el contenido que está creando sea interesante para la globalidad. Entonces, tiene mucha más ventaja una radio analógica que pasa al medio digital, que además ya está acostumbrada a hacer radio, que está acostumbrada a ese tipo de programa, de formato, está a un paso de tener un alcance muy importante. Pues tiene una ventaja que otros medios no tienen. Lo que indica que la radio también requiere una reingeniería. Sí, pero sencilla, es muy sencilla. Interesante ese. Una conexión a internet. Porque aparte, el que es consumidor de radio, de podcast, no quiere una producción muy importante. Al final son 2 o 3 tomas, como mucho, de personas hablando para ver las reacciones. No requiere un plató, una iluminación, fondo verde de croma, no requiere nada de eso. Requiere únicamente que las personas que hablan tengan la capacidad de conectar con la gente, que es su manera de hablar. Y eso, el que ya viene de la radio, muchas veces ya tiene esa experiencia. Ya sabe, tiene el ritmo, tiene la pausa, sabe cómo hablar, no se queda en blanco. Entonces ya tiene todo lo que es la formación comunicativa. Lo único que tiene que hacer es eso, llevarlo al mundo digital. Y lo tiene mucho más sencillo que aquella persona que de repente empieza de la nada y que quiere aterrizar en el mundo del podcast. Es más complicado. Qué bueno, nos escuchan muchos cristianos del país, no solo Asambleas de Dios. Y como siempre, como Asamblea de Dios lo decimos en este programa, nos importa que el reino del Señor avance en la tierra. Y no sé, de pronto podemos hacer planes para tenerlo en el país en una capacitación presencial, pensando en gente clave de distintas denominaciones. Y de forma particular, pues tener un tiempo especial con la gente que está involucrada en las comunicaciones en la Asamblea de Dios. De mi parte, en esta cumbre y el equipo que viene del país, queremos agradecerle. Creo que haberlo tenido aquí fue un lujo. En realidad, no siempre tenemos gente con las capacidades de Daniel, y él ha venido y lo ha hecho con entrega. Él no solamente expuso, sino que organizó todo esto con un equipo también. Gracias por todo ese esfuerzo. Es un gusto, un placer y un privilegio. Y bueno, nos veremos seguramente y podremos compartir más ocasiones. El pastor Elber Escobar es el coordinador de comunicaciones para el mundo hispano de las Asambleas de Dios. Estamos en el Congreso Conexiones, una actividad o un esfuerzo, el primer esfuerzo conjunto que se está haciendo de parte de las Asambleas de Dios, y usted ha sido vital en este proceso para que esto ocurra. Me gustaría preguntarle cuáles eran sus expectativas y el objetivo que se proponía lograr con esta actividad. Bueno, el primer objetivo que nosotros queremos alcanzar con una actividad como esta es que cada iglesia de Asambleas de Dios empiece a organizar su equipo de multimedia. Necesitamos más presencia no de la iglesia, sino del mensaje del Señor, bien organizado, de alto impacto a bajo costo. No estamos sugiriendo que para hacerlo se necesiten equipos extraordinarios, sino una intencionalidad. Y tenemos en nuestras iglesias los nativos digitales y debemos trabajar en capacitarlos. El objetivo aquí, como pudieron ver, Pastorus, gracias por ser parte de todo esto, impulsar las comunicaciones en la Asamblea de Dios Nicaragua, es preparar a los nativos digitales para que el mensaje avance.
Imagínense que empezamos 2 personas este proyecto de ministerio para la Fraternidad Hispana Mundial, y hoy en esta convocatoria hubo 14 países de nuestro mundo hispano. De 21, 14 países mandaron a sus representantes. Quiere decir que estamos siendo testigos de un nacimiento, de un ministerio que está impactando no solo los países a través de la iglesia, sino siendo testigos de lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo no vamos a ir a esos lugares, pero el mensaje a través de las plataformas digitales va a alcanzar a tocar vidas. En realidad creo que ya hay muchos esfuerzos en distintas partes del mundo. Algunos esfuerzos ya bastante consolidados y otros incipientes. Y el punto, a la luz de las exposiciones que hemos tenido aquí, de las propuestas que hemos tenido, es que requerimos mejorar, porque como en todos los campos, la comunicación también está desafiada a ser cada día mejor. La iglesia, y especialmente la iglesia pentecostal, como que no le ha prestado mucha atención al tema. Y por otro lado, de pronto también los que han logrado incursionar, podríamos tener la tentación de desviar el objetivo, que no sea la comunicación, sino fijar la imagen de una persona o de una organización en la mente y en el corazón de la gente, ¿cierto? Qué buen punto, pastor. Me encanta eso, porque eso me da espacio. Una de las cosas que nosotros nos desafía es que nosotros no estamos pensando en una denominación ni en un ministerio. Este evento no está pensado en una denominación ni en un ministerio. Estamos pensando en la iglesia del Señor, su mensaje. Estamos con una visión de Asambleas de Dios de MM33. No está hablando de Asambleas de Dios, no está hablando de los cuadrangulares ni los metodistas, no, está hablando de la iglesia del Señor. Entonces, es un momento álgido de oportunidad para los llamados a las comunicaciones o escribas. Ahorita somos comunicadores. Que Dios nos ha llamado a poner el mensaje. Pastor, ¿usted cuánto lleva de ministerio? Como 40 años. Bien. Ok. ¿Usted qué es lo que sabe? Usted sabe predicar. Lo viene haciendo desde el inicio hasta hoy. Yo le pregunto, ¿usted maneja tecnología para las comunicaciones? No. ¿Tiene un equipo como el que está manejando esta cámara, que es nueva generación? Usted es un ejemplo de cómo se hace la sinergia. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Entonces, estamos hablando de lo que estamos haciendo para que el mensaje viaje. ¿Cómo lo preparamos? Entonces, le estamos diciendo a los nativos digitales, ¿saben qué? Ustedes son importantes para nosotros porque ustedes son las nuevas generaciones. Trabajemos, tomemos a nuestros pastores y ofrezcámosles productos, videos, multimedia de los mensajes que ellos predican. Grabémoslo y presentémoselo. Y cuando vean eso, dicen, yo quiero más de eso, yo creo que puedo bendecir a la iglesia. Entonces, aquí estamos creando inspiración para lo que sigue. Pero no se trata de un ministerio, de una iglesia, ni de una denominación. Se trata del mensaje del Señor. Porque, como he venido diciendo, en el mundo de hoy, de la virtualidad y las aplicaciones, se han convertido en el punto de encuentro de las personas. Las personas buscan entretenimiento, diversión, y aparte de eso también a veces buscan guía, orientación y esperanza. Ahí juega un papel importante la iglesia, pero estamos deficientes de la calidad del contenido. Y sabe una cosa, todos los expositores de esta cumbre son personas jóvenes que nos desafían, que nos impulsan, nos inspiran a que estos 14 países irriguen. ¿Saben qué me han dicho? Ojalá hubiéramos traído más gente. Ojalá hubiéramos traído más gente.
Y creo que entonces el desafío es, porque en realidad no todo se resuelve aquí, porque muchos de los jóvenes que vinieron, ahora el siguiente paso es sentarse en muchos casos, con los jefes de cada país y lograr que esto aterrice en la práctica, en el quehacer de la Iglesia Nacional en cada país, como lo mencionó. Esto no debemos de verlo en términos denominacionalistas, sino que también tenemos que impulsarlo para que el resto del cuerpo de Cristo lo apropie. Y felicitamos desde aquí a todas aquellas iglesias locales que invierten en las comunicaciones, las denominaciones que invierten en las comunicaciones, porque de pronto creo que no hemos despertado al hecho de que la virtualidad nos permite ir desde la iglesia local, desde el templo, a multitudes que jamás podríamos llegar nosotros de la manera tradicional. Requerimos incrustarnos en esta nueva realidad del mundo, la virtualidad, para poder llegar ahí. Entonces se trata de decisión, se trata de inversión y se trata de contenidos también que permitan que el evangelio sea apropiado por la gente de fuera, y la calidad cuenta mucho en esto, ¿cierto? Sí, claro, definitivamente. Lo que usted citó, determinación, inversión y sobre todo recurso humano. Una de las cosas de las que hablamos aquí es la calidad del corazón del comunicador. Eh, Cuando tenemos gente que está apasionada por esto, lo que tenemos que hacer es redirigirlo, amarlo, enseñarle, trabajar juntos. Como cerramos ahora, nos vamos a equivocar, nos equivocamos todos, pero hagamos un trabajo consistente, consultemos, caminemos. Ahora, a partir de este evento, nosotros vamos a generar un documento, un resumen, que le vamos a hacer llegar a las autoridades para que sepan qué fue lo que pasó aquí. Usted como directivo, usted se lleva una impresión y usted puede hablarle a la directiva de su consejo en su país. Damos gracias por eso. Pero queremos generar un documento que ayude tanto a los que estuvieron como directivos para su consiglio como para los que no estuvieron. El pastor Ricardo Castillo, que estuvo ayer, él dijo, sigan adelante, aquí esto es el inicio. Valoramos muchísimo la actitud del pastor Ricardo, presidente de la FRAMAT, porque en todos los temas yo percibo que él se conecta rápido, ¿verdad? Jóvenes, la niñez, y en realidad que no. Nosotros no podemos estar haciendo iglesia pensando en nuestra generación, ¿no? Hay un montón de gente, niños y jóvenes, que requieren una propuesta que les atraiga, y yo creo que eso es un desafío que tenemos. Claro. Por eso es que nosotros, a ver, la iglesia de hoy no es la iglesia con la que usted empezó, pastor. Así mismo. Es otra iglesia. En la forma, no en el ADN. El ADN sigue siendo el mismo, la palabra de Dios. Eso no va a cambiar. Eso va a permanecer. Pero la forma de hacer iglesia ha cambiado. Las escuelas dominicales ahora no pueden ser con papelitos y recortitos. No, ahora la iglesia hay que equiparla con pantallas digitales. O por lo menos con celulares o tablets para los niños, guiarlos, porque los chicos están expuestos a lo digital. Y eso lo hacen en su casa, en la escuela. Y la iglesia, ¿dónde está? La iglesia no tiene lo mismo. Me explico. Ahora, tampoco es que vamos a hacer una gran inversión, trabajemos con lo que tengamos, pero yo les aseguro que nosotros podemos ser creativos, innovadores, de alto impacto a bajo costo. Es más, aquí estamos en el recinto de la cumbre, de aquí del evento, y estamos trabajando con el teléfono. Es una prueba de recursos. De lo simple que podría ser. Exactamente. Producir. Es correcto. Ahora, le damos gracias a Dios por Josías. Aprovecho para saludar a Josías, que es el que está dirigiendo esto. Gracias, Josías, por tu trabajo. Y a todos los jóvenes. Tenemos a Josías y tenemos el equipo de comunicaciones de Asambleas de Dios Nicaragua, que vino aquí para ser capacitado y ayudar a otros en el país a que esto camine.
con la aprobación del concilio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Y van a preguntar, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, tenemos esto. Y cuando hagamos un congreso de comunicaciones, es para bendecir a nuestra iglesia de las Asambleas de Dios, pero también a la iglesia del Señor en Nicaragua. Para equiparlo. Exactamente. Eso es lo mejor, pastor. Yo le agradezco mucho y lo felicito y oramos a Dios para que esa motivación, esa inspiración que tiene para hacer lo que hace con los pocos recursos que tenemos, no pare, sino que aquí como nota esa cantidad de países presentes aquí, es una especie de retribución divina al esfuerzo que se hace con poquísimo. Bendiciones, pastor. Muchas gracias por la oportunidad, pastor, por esta oportunidad, Roberto. Y gracias a la iglesia de Nicaragua, al pastor Pedro Pablo Rojas, a todos los directivos del concilio, por habernos apoyado, haber creído en esto. Y vamos juntos, tomados de la mano. Comunicaciones Framat, junto con Comunicaciones de Asambleas de Dios Nicaragua, somos uno. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de su equipo. Estamos para servirles. Bendiciones. Continuamos con el programa Así Marchan las Asambleas de Dios, y esta vez tengo aquí conmigo al hermano profesional de las comunicaciones, hijo de un pastor de la Asamblea de Dios, el pastor Porfirio Cruz, para hablarnos un poco acerca de, su testimonio de hijo de pastor, un poquito, pero también destacar la perspectiva de él como hijo de pastor toda la vida en la iglesia, y también como un creyente militante en la fe, cómo concibe él a la iglesia y la tarea que Dios le ha delegado de comunicar las verdades del reino al mundo diverso que nos ve y nos oye. Bienvenido, siervo. Pastor, muchas gracias, un placer estar aquí, y la verdad con un gran compromiso, porque dicen por ahí que hijo de tigre nace rayado. Pues yo no sé si nací rayado, pero creo que tengo una gran convicción, y respeto mucho y valoro el trabajo que hacen los pastores de Asambleas de Dios particularmente, por llevar el mensaje de salvación a la humanidad, al pueblo de Nicaragua particularmente. Yo creo que quienes venimos de un hogar cristiano, más allá de ser hijo o no hijo de pastor, algo que tenemos muy pendientes y muy presentes es poder transmitir y llegar con esa gran comisión de llevar el mensaje del Evangelio. Es muy importante destacar que yo durante toda mi vida he estado rodeado de una esfera muy cristiana, con mi papá como pastor, con mi madre como esposa de pastor, al frente de diversas congregaciones en diversas localidades, en diversos municipios, y en el campo y en la ciudad también. Y yo creo que esto es algo que a uno lo deja marcado por el resto de la vida, porque ya no vuelve a ser más igual. Uno tiene una identificación donde lo ven, lo conocen, y bueno, ser un hijo de pastor creo que es una corresponsabilidad que uno adquiere al momento de que uno nace. Pero el papá eligió ser pastor, o fue llamado más bien por Dios para ser pastor, y el hijo pues obviamente también creo que conlleva esa responsabilidad. Hablando de las comunicaciones, para alguien que ha vivido la fe de toda la vida, en el mundo, en el público que está pendiente de los medios, la radio, la televisión, los medios escritos, la tendencia del comunicador, del medio de comunicación, es asegurarse que hay gente que quiera verlo, oírlo o leerlo. Claro. Los contenidos que se generan desde la iglesia como fuente de información, digamos,
¿Cómo mide un comunicador Bueno. ese detalle, ese aspecto? Primero, es muy importante entender que todo comunica. Nosotros estamos muy conscientes del valor de los medios de comunicación televisivos, radiales o escritos, que son los medios tradicionales. Y luego están los medios digitales, que son los que en los últimos años se han vuelto tan diversos y tan exponenciales. Porque, y a propósito de eso, desde su perspectiva, ¿qué más consume el público? Hoy día consume más el medio digital, porque la mayoría de personas, si no es que el 100%, tenemos acceso a un teléfono inteligente, a un smartphone, sea iPhone o sea de cualquier otra marca. Entonces, es cierto que podemos ver televisión en la noche, por ejemplo, pero esa noticia que van a dar en el noticiero a las 6 o 7 de la noche, la hemos visto 3, 4, 5 horas antes en el móvil. Tal vez con menores detalles, pero siempre estamos informados. Entonces, de ahí que la comunicación siempre es muy abierta y es diversa, digamos. Entonces, todo comunica. Y siempre cuando hablamos de comunicación tenemos que entender que los gestos, el mensaje que damos es tan importante más allá de la forma, más allá de la dicción. Entonces, a nivel de iglesia obviamente tenemos una gran comisión, pero ¿cómo logramos que esa comunicación sea atractiva? Antes de eso, usted me preguntaba cómo medimos eso en las plataformas. Es muy fácil medirlo, por ejemplo, las páginas de Facebook o de Instagram, de dónde nos siguen, de dónde interactúan, quiénes son los seguidores o las personas que están más pendientes de los likes, o quienes comentan más, quiénes son fans destacados. Eso es muy fácil. Así uno puede medir horarios y también qué es lo que a la gente le gusta escuchar de nosotros. Exactamente. ¿Cuál es nuestra línea de tendencia, por ejemplo? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Incluso, por ejemplo, las plataformas de Meta, dígase Instagram y Facebook, le sugieren qué horario debería de publicar, con qué frecuencia debería de publicar, y puede ser el mismo horario para Instagram o el mismo horario, por ejemplo, para Facebook. Entonces, sugieren quién es su público objetivo también. Generalmente, por ejemplo, en pautas, cuando son pautas pagadas, se sugiere de 18 a 65, pero tenemos que entender que hoy por hoy la comunicación no es como se entendía antes. Por ejemplo, yo quiero vender un teléfono móvil, y si soy una compañía de telecomunicaciones, voy a apostar por personas que estén activamente laboralmente, digamos de 18 a 65 años. Pero hoy las compañías les ponen anuncios a personas de menor edad, porque aunque esa persona no tiene un ingreso, pues es el papá o la mamá el que lo compra. Y justamente es una decisión impulsada por esta persona que es menor o que es mayor. Entonces los públicos objetivos hoy es muy difícil describirlos, y es ahí donde viene un reto de la comunicación para tener un mensaje sencillo pero poderoso, que tenga una promesa de valor y que garantice, en este caso, a la persona que está detrás de la pantalla, detrás del móvil o detrás de la computadora, que lo que le están hablando, lo que está viendo, le aporta valor. Un elemento que para mí debería ser tomado en consideración tiene que ver con la composición de la población. Por ejemplo, según las estadísticas de este país, es un país que está poblado mayoritariamente por niños y jóvenes. Sí, una población muy joven. Claro, esto tiene que ver desde cuáles son los contenidos, cuál es el formato que nosotros tenemos como iglesia, los mensajes que predicamos, las canciones que cantamos, sí, aún la manera como tenemos concebido el templo, a quién atrae, y por supuesto eso se expresa con mucha más fuerza en la manera que comunicamos el mensaje fuera del templo. Claro, por ejemplo, en marketing, siempre la empresa, por ejemplo, con una empresa, vamos a decir, secular, tradicional, tiene dos públicos: el público interno, que es el público que, no estoy hablando de colaboradores o empleados, estoy hablando del cliente que ya existe, ¿no? En este caso el usuario, y luego el que quiero atraer. Y ahí siempre hay una dicotomía: ¿a quién cuido más? ¿Al que ya está dentro o al que quiero atraer? Y la respuesta es que los dos son igual de importantes. Hay que dedicarle atención al 100% a ambos. Entonces, si bien es cierto, todo esto que usted decía que tiene que ver con la música, con el espacio, con el mensaje, con la forma de
de llevarlo, estamos hablando de para el público que ya está. ¿Y cómo hacemos que una persona que no conoce a Dios, que no es cristiana o que simplemente no está interesada en ese momento se sienta atraída? Y ahí obviamente hay que hacer uso de las plataformas, de los múltiples formatos. Generalmente el formato que tiene más engagement o más atracción, digamos, del público hacia la iglesia en este caso, es el video. Normalmente uno quiere ver un video, pero un flyer bien diseñado, un texto bien escrito o un mensaje muy sencillo que comunique, creo que es la ruta para hacer. Vuelvo al tema de la gran comisión, el gran mandamiento. Nosotros tenemos que hacer que esta gente que no conoce a Dios la pueda conocer, y tenemos que hablarnos de todas estas plataformas utilizando el máximo posible para que puedan conocernos y puedan sentirse atraídos, porque una cosa es que estén en línea, que hay mucha gente, por ejemplo, en plataformas como YouTube, por ejemplo, o todas las plataformas digitales, ya, por ejemplo, estamos hablando de Teams o Zoom, por ejemplo, cuando son conferencias cerradas, miden cuánto es el tiempo que la persona está conectada. Si fueron 20 minutos, 30 minutos, si logró ver el video de inicio a fin. O la cantidad de reproducciones, la cantidad que se ha visto, que eso es muy importante para ver que el mensaje en realidad está llegando a la persona y la persona no solamente lo vio, sino que lo consumió, que se quedó el mayor tiempo posible. Creo que ahí hay un gran desafío también. A partir entonces de ahí y con algo como lo que estamos haciendo en este momento, hermanos podrían sentirse motivados a hacerlo. Sí. En realidad creo que es parte de nuestro objetivo el estar hablando del tema. Por supuesto. Pero creo que es importante que al tomar la decisión de incursionar en el mundo de la virtualidad para comunicar el mensaje del Evangelio, nos aseguremos, desde mi punto de vista, no soy especialista en comunicaciones, cuando menos de dos cosas. Número uno, es que lo que vamos a hacer lo vamos a saber comunicar, pero también tiene que ver con el contenido. Hay detalles, por ejemplo, si uno está en radio, el público está escuchando la voz. Exacto. Pero, por ejemplo, el espacio donde estamos es irrelevante porque eso no se ve. Exacto. En estos días estoy haciendo un programa de radio en vivo y me he chequeado que la reacción del público está más orientada hacia porque en simultáneo se transmite de manera virtual en imágenes. Entonces el público reacciona mucho más a la virtualidad que a la radio convencional. Sí, ahí usted decía algo muy importante y yo creo que es lo contundente de la comunicación, y es el mensaje. Cuando el mensaje es poderoso, cuando el mensaje es atractivo, la gente va a querer estar y pertenecer. Lo que nos permite a nosotros los medios digitales, las plataformas digitales, es medir quién en realidad está prestando atención. Quién en realidad, por ejemplo... En el acto. En el acto. Por ejemplo, alguien que está dando en un live en Facebook, por ejemplo, está dando corazoncitos o está dando me gusta, significa que es una persona que está prestando atención a lo que está diciendo. Mientras que en la radio el mensaje es muy, muy diverso y podemos medir si acaso cuántas personas están conectadas, pero no sabemos quién de esa persona está haciendo un quehacer de la casa mientras está escuchando la radio. Y ahí hay un concepto muy interesante que es la diferencia que existe entre oír y escuchar. Si yo tengo un equipo, una grabadora o un radio con una reproducción, yo estoy oyendo y estoy haciendo algo más. Mientras que cuando estoy escuchando, estoy únicamente atencionando lo que se está diciendo ahí. Y es ahí lo que se llama escucha activa, donde concentro la mayor cantidad de atención a lo que estoy viendo o a lo que estoy escuchando. Puede ser radio, pero si mientras estoy escuchando la radio estoy simplemente escuchando la radio, pues tiene un impacto en la comunicación. Y eso pasa mucho en las comunicaciones personales. Por ejemplo, uno le está hablando algo y a los 5 minutos le dice repetime porque no me acuerdo. Sí, estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Entonces tenemos que tener un mensaje poderoso, que es lo más importante. Es decir, hacemos el delivery de ese mensaje para que las personas puedan entenderlo a profundidad, atesorarlo, comprenderlo y que a partir de ahí comiencen. Entonces el desafío, ¿cómo hago que este mensaje
sea atractivo? ¿Cómo hago que este mensaje no sea genérico, no suene como uno más? Y justamente para las personas que nos están viendo, hay una gran recomendación. Y es que tiene uno que estar muy consciente si la plataforma, por ejemplo, está validada. Este canal, por ejemplo, todo lo que se diga acá tiene un filtro de calidad. Pero muchas veces nosotros nos metemos a un live de TikTok y estamos escuchando a alguien que habla bonito, que trae un mensaje más o menos interesante, pero al final de cuentas es un mensaje distorsionado, un mensaje que no es de verdad, que no comunica lo que tiene que comunicar conforme a la palabra, por ejemplo. Ahí hay otro gran desafío. Está bien dicho, está bien enunciado lo que se dijo, pero el contenido es... Pero el contenido está vacío, genérico, y muchas veces influenciado para hablar de tantas cosas. Por ejemplo, hay personas que se ponen a hacer ranking. Estas son las 10 canciones que por 10 artistas que no son cristianos. Ese contenido muchísima gente va a quererlo ver porque quiere saber quiénes son esos 10 artistas que supuestamente no son cristianos. Pero lo que hace con ese título es generar una gran atracción. Que el contenido sea real, que lo que esta persona está diciendo sea verdadero y sobre todo que el mensaje que vaya a enviar va a construir antes que destruir, ahí hay una gran diferencia. Por eso la gente tiene que aprender a escuchar los mensajes por las líneas más confiables, por ejemplo, qué se transmite en este canal, qué se ha transmitido, desde hace cuánto tiempo se viene transmitiendo, qué se está diciendo. Ese mensaje tiene que llevar muchos filtros, tiene que llevar mucha calidad y sobre todo tiene que llevar un propósito o un objetivo de la comunicación. Volviendo al tema del uso de las plataformas, hoy por hoy es tendencia de que el contenido sea más humanizado, le dicen, ¿no? Con este auge de la inteligencia artificial que ponen un modelo, por ejemplo, muy realista, que no comunica. Entonces, ¿qué pudieran hacer las iglesias? Por ejemplo, tener una especie de embajadores de contenido. Personas que tienen un teléfono que toma muy buenas imágenes, que hicieron un curso de fotografía, que tienen buena habilidad para comunicar o para transmitir un mensaje. Creo que ahí, obviamente filtrado, digamos, por una persona con la persona que corresponda para transmitir un mensaje de acuerdo a la filosofía o de acuerdo a la misión, visión de la organización, y transmitir un mensaje pegado, pero mucho más, yo diría en este caso, personalizado, con un actor mucho más real y mucho más local, que se apegue mucho más a la realidad. No es lo mismo, por ejemplo, un mensaje comunicado por una persona de Managua que una persona de Rivas, que una persona de Estelí, que una persona de San Juan del Río Coco, de Quilalí o de Chinandega, por ejemplo. Entonces, aprovechar esos actores locales que puedan comunicar y llevar el mensaje como tal. Creo que eso es muy importante para contextualizar lo que decimos. Y también creo que en esa dirección también el tema de el alcance, porque hay radios, por ejemplo, que tienen alcance, radios convencionales, exacto, que tienen un alcance limitado. Ahora la radio virtual no tiene límite a dónde puede llegar. Exactamente. Entonces, lo que significa que el generador de contenido debe saber a qué público está dirigiéndose, ¿no? Exacto. Y diversificar los mensajes también, o la forma de los mensajes. No es lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando con niños de cierta edad o de X rango de edad, ciertos colores son atractivos. Por ejemplo, a un niño de los primeros años de edad, los colores primarios son visualmente más atractivos. Y ahí podemos incluir un mensaje. Y muchas veces estamos descuidando a estos niños, por ejemplo. Porque los niños hoy miran otros canales que no los vamos a mencionar, canales de YouTube, por ejemplo, con música infantil. Y a veces con mensajes... Y con mensajes muy subliminales, donde los actores principales, por ejemplo, no tienen una vestimenta tan apropiada adecuada para esa edad. El lenguaje. Y nosotros estamos descuidando, en vez de tener un laboratorio o poder comunicar y saturar las redes, pero de contenido positivo. De contenido y en la bueno. iglesia tenemos gente potencialmente capaz de hacerlo. Muy talentosa. ¿Cuál es nuestro gran problema o nuestro gran dilema? Cuando nosotros tenemos, por un lado, tenemos la habilidad,
pero no hacemos lo... No nos disponemos no a nos hacer. disponemos a hacerlo. Y ahí hay un tema que se habla del síndrome del impostor, que esto nos pasa muchísimo. Y la otra vez escribí un artículo sobre liderazgo y hablaba del síndrome, de otro síndrome, pero en el síndrome del impostor es que dice, es que yo lo que tengo son 500 seguidores. ¿Usted sabe el poder que usted tiene de mandar un mensaje a 500 personas? Y si juntamos 100.000 personas que sean capaces de mandar un mensaje a 500 personas y eso lo multiplicamos, vamos a llegar a millones de personas con un mensaje positivo. Entonces no tenemos que esperar comunicar, tener una plataforma con 50.000 seguidores o 100.000. Si usted tiene 200, ponga un mensaje positivo para 200. Si tiene 100, un mensaje positivo para 100. Y multipliquemos. El efecto multiplicador. Y venzamos al síndrome del impostor, que dice, no, es que yo no me veo bien en cámara, es que mi casa es muy humilde, muy sencilla, es que el fondo que tengo, es que mi cámara no sirve tanto. Bueno, hay primero vencer el síndrome del impostor y comenzar a hacer. Porque si tenemos la habilidad, si tenemos las herramientas y no lo hacemos, es equivalente a no tener las herramientas y a no querer hacerlo. Porque si no lo hacemos, no estamos generando ningún impacto positivo. Entonces creo que hay una oportunidad. Esto de, yo pasaría de humanizar, diría, a acercar, para tener actores más locales, para dar un efecto más de cercanía en nuestras iglesias, en nuestros municipios, y también transformar ese mensaje, diversificarlo. Usted se puede imaginar un niño de 10 años haciendo contenido para niños de 10, 12 años. Una persona de 14, 15 años haciendo contenido para esa edad. Una persona de 18, 20 años haciendo contenido de calidad. Una persona de 25, 30 años para casados, para un canal, por ejemplo, imaginémonos un canal de personas que tengan más de 30 años de casados dando consejos a los nuevos matrimonios. Eso no lo vemos en las redes sociales. Porque en las redes, generalmente, el contenido que más prolifera es el contenido negativo. Uh-huh. Aquel que tiene un gran título lleno de morbo y que hace que nuestras hormonas vayan ahí. Sin embargo, hay muchos creadores de contenido que hoy pueden crearse a partir de este video, digamos. Personas que sean capaces de comunicar, diversificar. Hoy vemos niños bailando, niños cantando canciones no cristianas. ¿Y por qué no convertimos en eso y ponemos a nuestro hijo diciendo un versículo? Hacemos que nuestro niño haga una danza. Hacemos que nuestro niño cante. Hacemos que nuestro niño diga 5 versículos. Y hacemos que esto prolifere también al buen sentido en las redes sociales. Y de pronto testimonios de transformación de vidas, de matrimonios. Por supuesto. Y lo que requerían quizás sería un poquito de orientación para hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Sin quitarle lo natural, lo espontáneo. Por supuesto. Claro, ahí hay algo muy importante, justamente, y ahí donde entra la parte de la capacitación. Nosotros hace 50 años o hace 30 años, acceder a herramientas que nos permitieran aprender era muy complejo, pero hoy quien pasa viendo un video de X TikToker puede poner en el buscador cómo debo crear un video en formato de teléfono o en formato vertical. Y estoy seguro que hay más de 1000 sugerencias de cómo crear un buen video, cómo crear un buen contenido. Si yo ya tengo el mensaje, es solamente crearlo. Hay herramientas, múltiples herramientas gratuitas que le permiten a cualquier persona subir un video y comunicar ese mensaje de calidad. Que Dios lo bendiga y Amén. Que Dios le siga abriendo paso en los diferentes campos en los que se desenvuelve. Que Dios le bendiga. ¿Sí? Amén. Bendiciones. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, quien les desea un gran día. Gracias por la gentileza de su sintonía. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.